Para finalizar vamos a hablar sobre la visión lateral del encéfalo. Entonces, si quitamos los planos, nos encontramos aquí el hemisferio cerebral, que está formado por un lóbulo frontal en rojo, un lóbulo parietal en azul, un lóbulo occipital en amarillo, un lóbulo temporal en verde. En el lóbulo frontal nos encontramos con la circunvolución frontal superior, el surco frontal superior, la circunvolución frontal media, el surco frontal inferior y la circunvolución frontal inferior, que tiene una porción opercular y una porción triangular en las que estaba el área de Broca y una porción orbitaria. Posterior a ello nos encontramos con el surco precentral y la circunvolución precentral. Y finalmente nos encontramos con el surco central o cisura de Rolando, que va a ser la que divida el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Si nos metemos ya en el lóbulo parietal nos encontramos con la circunvolución postcentral y el surco postcentral. Más posterior nos encontraríamos con la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior, ambas separadas por la cisura o surco intraparietal. Luego en el lóbulo temporal nos encontramos con la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Y entre ellas nos quedaría el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Superior a todas nos encontraríamos con la cisura de Silvio o surco lateral, que es este de aquí, que va a tener una rama anterior que va a quedar entre la porción triangular y orbitaria, una rama ascendente que va a quedar entre la porción triangular y la opercular y una rama posterior, que está de aquí, el lóbulo occipital, del cual no vamos a decir nada destacable, y finalmente cabe destacar la presencia de la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Si vemos el hemisferio cerebral desde una cara interior, que no he coloreado porque es que me daba pereza ya, nos encontramos con la circunvolución frontal interna, que es esta de aquí, y la circunvolución del cíngulo, que estará recorrida por la del cíngulo, que veremos posteriormente. Entre la circunvolución del cíngulo y la frontal interna nos encontramos con el surco calloso marginal, que es este de aquí. Y si nos vamos más posterior nos vamos a encontrar con la cuña, que va a quedar delimitada entre el surco calcarino y el surco parieto-occipital, que es este de aquí, y la precuña, que es esta de aquí. Entonces ahora vamos a hablar sobre la sustancia blanca, que va a estar formada por la comisura blanca anterior, que es esto de aquí, el cuerpo calloso, que es todo esto, y la comisura del fornix. Entonces estos tres elementos van a formar los haces de asociación interhemisféricos, es decir, los que comunicaban un hemisferio cerebral con el otro. Luego tenemos que hablar sobre los haces de asociación intrahemisféricos, que si lo vemos desde arriba hacia abajo vamos a ver que se alternan. Recordamos que teníamos primero el más superior, que sería el occipito frontal superior, que es este de aquí, que si levantamos se ve mucho mejor. Lo vemos aquí y lo vemos aquí. Luego tenemos el fascículo longitudinal superior, que es este de aquí. Luego el occipito frontal inferior, que es este que se continúa por aquí. Y finalmente el longitudinal inferior, que es este de aquí. Si nos vamos a plano más profundo, veremos el otro haz de asociación intrahemisférico, que es el haz del cíngulo, que como he dicho antes, pues recorría la circunvolución cingular. Luego nos encontramos con la cápsula interna. La cápsula interna, si quitamos el claustro y el núcleo del putamen, la vamos a ver aquí. Entonces, como hemos dicho antes, tenía un montón de brazos. El brazo anterior, el brazo posterior, el brazo retrolenticular y el brazo sublenticular. El brazo anterior estaba formado por el fascículo frontopóntico, que es este de aquí, en rosa, y la radiación talámica anterior, que si mal no creo, no se ve. Pero, por si acaso voy a comprobar, que yo creo que no. Que creo que no sé, pero vamos. La radiación talámica, el brazo anterior estaría aquí. Luego nos encontraríamos con el brazo superior, que estaría formado por... el brazo posterior, que estaría formado por la radiación talámica superior, que son estas fibras y estas y estas, y las fibras las fibras corticonucleares y las fibras corticoespinales, que si mal no creo tampoco se ven, o si se ven muy pocho. Luego tendríamos el brazo retrolenticular, que como dijimos está posterior al núcleo lenticular,
es decir, la unión del putamen con el pálido. Y lo tenemos aquí. Estaba formado por la radiación óptica, que también era la radiación talámica posterior, que es esta de aquí. Y, si mal no recuerdo, radiación óptica y las fibras occipitopónticas, que son estas. Y finalmente nos encontramos con el brazo sublenticular, que es el que quedaba debajo, que está formado por la radiación acústica, que la vemos aquí en verde, y las fibras temporopónticas, que la vemos aquí. Entonces, brazo anterior, brazo posterior, brazo retrolenticular, brazo sublenticular. Por último vamos a hablar del ventrículo lateral. El ventrículo lateral lo vemos aquí. Aquí. Y de él debemos destacar el asta posterior, que es este de aquí, o cuerno occipital, que tiene su bulbo, que andaba más o menos, que andaba aquí, que recordamos que era el relieve del rodete, del cuerpo calloso. Y el calcarabis, que viene a ser esto que queda aquí abajo. Luego también tenemos el asta temporal, que es este de aquí, con su eminencia colateral. Joder. Enfócate. Con su eminencia colateral, que está de aquí, formada por el surco colateral, y que es lateral al asta de Amón. Y por último, destaca la encrucijada, que era el punto de unión entre el asta anterior, el asta posterior y el asta lateral. Y ya está.